La rutina diaria se había convertido en una sombra que se cernía sobre mí. Cada mañana el sonido del despertador cortaba el silencio de la casa. Me levantaba, preparaba el desayuno y me vestía con la misma ropa de siempre. La vida se deslizaba entre mis dedos como agua, y yo me sentía cada vez más invisible. Mi pareja, sumido en su mundo de trabajo y obligaciones, apenas notaba mi presencia. Las conversaciones eran breves y superficiales, llenas de banalidades que no hacían más que acentuar mi soledad. Un día, mientras limpiaba el polvo de una estantería olvidada, encontré una foto del hijo de mi mejor amiga. En la imagen sonreía con esa alegría despreocupada que solo tienen los jóvenes. Algo en su mirada encendió una chispa en mí, un destello de vida que creía perdido. Recordé cómo solíamos compartir risas en las reuniones familiares y cómo él había crecido ante mis ojos. Esa imagen se quedó grabada en mi mente como un eco de lo que había dejado atrás, la pasión, la emoción. La tarde siguiente decidí salir a caminar por las calles bulliciosas de Madrid. El aire fresco traía consigo el aroma a churros recién hechos que salían de un puesto cercano. Las risas y charlas llenaban los bares a mi alrededor, era un recordatorio constante de lo que me faltaba. Al llegar al parque me senté en un banco y observé a las parejas jóvenes pasear, ajenas a mi soledad. Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi amiga. Nos encontramos para tomar algo en un bar del centro, un lugar que solíamos frecuentar en nuestras juventudes. La conversación fluyó con facilidad al principio, recordamos anécdotas pasadas y reímos como si el tiempo no hubiera pasado. Pero cuando mencionó a su hijo, algo cambió en el ambiente. Él siempre ha tenido una admiración especial por ti, dijo con una sonrisa cómplice. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco perturbador. ¿Cómo podía sentirme halagada y culpable al mismo tiempo? La idea de ser objeto de admiración por parte del joven despertó sensaciones contradictorias que no sabía cómo manejar. La risa se desvaneció mientras pensaba en lo inapropiado que sería dejarme llevar por esos pensamientos. Al regresar a casa esa noche, la inquietud creció dentro de mí como una tormenta silenciosa. Me miré al espejo y vi reflejada a una mujer atrapada entre dos mundos, el deber y el deseo. La imagen del joven seguía presente en mi mente, su sonrisa era ahora una mezcla embriagadora de juventud y posibilidad. Pasaron unos días antes de volver a cruzarme con él. Fue durante una fiesta organizada por otra amiga común. El ambiente estaba cargado de risas y música, las luces parpadeaban suavemente creando una aura mágica alrededor del lugar. Cuando lo vi entrar, mi corazón dio un vuelco inesperado. Su mirada buscó la mía entre la multitud y sentí como las paredes invisibles alrededor de mí comenzaban a desmoronarse. Nos encontramos cerca del bar, donde compartimos unas palabras banales sobre la vida cotidiana antes de que él mencionara algo sobre sus sueños y aspiraciones. En ese instante comprendí que había más en él que solo ser el hijo de mi amiga, había pasión e inquietudes similares a las mías. La conversación continuó fluyendo hasta que nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa llena de copas vacías. Esa conexión fugaz fue suficiente para encender algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Pero justo cuando todo parecía alinearse para dar paso a algo más significativo, sentí un escalofrío recorrerme ante la idea del riesgo que eso implicaba. La noche avanzó rápidamente, las risas resonaban más fuerte mientras yo luchaba con mis pensamientos internos sobre lo correcto e incorrecto. A medida que avanzábamos hacia la despedida, su mirada se volvió intensa y cargada de significado. Deberíamos vernos más seguido, sugirió con una sonrisa cautivadora. En ese momento entendí que estaba al borde del abismo emocional, podía elegir dar un paso adelante o retroceder hacia la seguridad conocida pero vacía de mi vida actual. Con cada latido acelerado en mi pecho, me di cuenta de que estaba lista para enfrentar las consecuencias, aunque no sabía si podría soportarlas cuando llegaran. La fiesta se celebraba en un bar del centro de Madrid, un lugar que solía ser mi refugio. Las luces parpadeantes y la música envolvente creaban una atmósfera vibrante, pero yo me sentía fuera de lugar. A medida que entraba, el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de las risas. Busqué a mi amiga entre la multitud, ella siempre era el centro de atención. Finalmente la vi.
Estaba conversando animadamente con otros invitados, su risa resonando como un eco familiar. Sin embargo, mi mirada se desvió hacia su hijo. Allí estaba él, apoyado en la barra, con una copa en la mano y una sonrisa que iluminaba el espacio a su alrededor. A medida que nuestras miradas se encontraron, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ignorar cómo me sentía al verlo. Su presencia despertaba algo en mí que había estado dormido durante años. La rutina diaria y la monotonía del matrimonio habían hecho que me sintiera invisible, pero ahora había una chispa que encendía mi interior. Me acerqué a ellos con pasos vacilantes. «¡Qué bien verte aquí!», exclamé al llegar junto a ellos. Mi amiga sonrió y me presentó a algunos conocidos, pero mis pensamientos estaban centrados en él. La conversación fluía entre risas y anécdotas compartidas, mientras yo intentaba descifrar lo que realmente sentía. Más tarde esa noche nos encontramos solos en un rincón del bar. El bullicio de la fiesta parecía desvanecerse mientras el mundo exterior se convertía en un mero susurro. El tiempo se detuvo cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente, había una tensión palpable entre nosotros que no podía ignorar. «¿Te gustaría bailar?», preguntó él con una voz suave, casi un susurro. Asentí sin pensar, quería perderme esa oportunidad. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, sentí cómo la conexión crecía entre nosotros. Era extraño sentirme tan viva después de tanto tiempo sumida en la rutina. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra oscura en mi mente, pero el impulso era más fuerte. Entonces ocurrió algo inesperado. Nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, todo lo demás desapareció y solo existimos nosotros dos. La calidez de sus labios contra los míos encendió una llama que había estado apagada por años. En ese momento comprendí que estaba cruzando una línea peligrosa. La realidad regresó rápidamente cuando escuché risas cercanas y murmullos familiares. Era como si el mundo hubiera vuelto a cobrar vida justo cuando yo comenzaba a sentirme más viva que nunca. Me separé ligeramente sintiendo una mezcla de emoción y miedo. «Esto no debió pasar», murmuré mientras trataba de recuperar el aliento. Él me miró fijamente, sus ojos reflejando tanto deseo como confusión. «No puedo evitarlo», respondió con sinceridad. La culpa empezó a ahogarme mientras salíamos del bar bajo las luces titilantes de Madrid. Sabía que había cruzado un umbral del que no podía regresar fácilmente. Las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. A medida que caminábamos por las calles iluminadas, mi mente giraba en torno a lo sucedido aquella noche y lo que significaría para nuestro futuro, o para lo que quedara de él. Las luces de Madrid se desvanecían a nuestro alrededor mientras caminábamos, inmersos en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. La culpa pesaba en mi pecho, un recordatorio constante de la línea que había cruzado. Cada paso resonaba en mi mente una melodía de dudas y deseos. La conexión entre nosotros había crecido de manera inesperada. En las semanas siguientes a aquel beso, comenzamos a encontrarnos a escondidas. Era un juego peligroso, pero cada encuentro me hacía sentir viva. Una tarde decidimos ver una exposición de arte contemporáneo en una galería del centro. La atmósfera era vibrante, llena de risas y murmullos. Entre las obras abstractas y los colores brillantes, nuestras miradas se entrelazaban como si el mundo exterior no existiera. «¿Te gusta esta obra?», preguntó él señalando una pintura llena de caos y color. «Es interesante», respondí tratando de mantener la compostura mientras sentía que mi corazón latía con fuerza. En ese instante nuestros ojos se encontraron y el bullicio del lugar se desvaneció. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos. A pesar del miedo que me acompañaba, había algo liberador en esa conexión secreta. Los encuentros se volvieron más frecuentes, cada uno era un pequeño escape de la rutina monótona de mi vida. Un día decidimos pasear por un parque cercano después de visitar una feria local. El aire fresco olfateaba a algodón de azúcar y risas infantiles. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. «A veces siento que no encajo en ningún lado», confesó él con sinceridad. Sus palabras resonaron dentro de mí. Yo también me sentía así,
atrapada entre las expectativas y la realidad que había construido a lo largo de los años. No estás solo, le dije. Todos luchamos con eso. En ese momento nuestras manos se encontraron suavemente sobre el banco. El roce fue electrizante, una chispa que encendió algo profundo dentro de mí. Nuestros labios se encontraron sin previo aviso, como si el universo hubiera conspirado para unirnos en ese instante perfecto. El tiempo parecía detenerse mientras compartíamos ese beso lleno de promesas y anhelos ocultos. La culpa quedó relegada a un rincón oscuro de mi mente, todo lo que importaba era la conexión que habíamos creado. Sin embargo, la realidad siempre acechaba al acecho. A medida que nuestras reuniones continuaban, también lo hacía el temor a ser descubiertos. Las miradas furtivas y los encuentros clandestinos generaban una mezcla embriagadora pero peligrosa. Cada vez que sonaba el teléfono o alguien mencionaba su nombre en una conversación casual con mi amiga, el corazón me daba un vuelco. Una tarde lluviosa decidí invitarlo a casa bajo la excusa de ver una película juntos. La idea me llenó de nerviosismo, cada rincón parecía estar cargado con nuestra historia secreta. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras nos acomodábamos en el sofá. ¿Qué pasará si alguien nos ve?, pregunté con preocupación. No tengo idea, respondió él, pero quiero disfrutar este momento contigo. Y así fue como pasamos la noche juntos, cada risa y cada susurro eran un recordatorio del riesgo que corríamos por lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Pero al mismo tiempo esa felicidad estaba teñida por la sombra del descubrimiento inminente que podría arruinarlo todo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los recuerdos de la noche anterior. A pesar de la calidez del ambiente, una sensación fría se apoderó de mí. Había pasado la noche juntos, un momento que parecía un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. La felicidad que había experimentado se mezclaba con el temor a ser descubierta. Me vestí con cuidado, intentando no hacer ruido. La casa estaba en silencio, como si también ella supiera que había algo oculto. Miré mi reflejo en el espejo, la mujer que veía allí era una extraña. Mi vida se había convertido en un juego de apariencias y secretos. El día avanzó lentamente. Las calles de Madrid estaban llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de ansiedad. Decidí salir a caminar para despejar mi mente. Paseé por el parque cercano, donde las familias disfrutaban del sol y los niños reían despreocupados. Sentí un nudo en el estómago al observarlos, esa felicidad era ajena a mí. Mientras caminaba, me encontré con mi amiga. Ella estaba sentada en un banco leyendo un libro. La saludé con una sonrisa forzada, intentando ocultar lo que realmente sucedía en mi interior. Hablamos sobre trivialidades y risas compartidas, pero cada palabra me pesaba más que la anterior. ¿Cómo te va?, me preguntó con sinceridad. Te he notado un poco distante últimamente. Esa pregunta resonó en mí como un eco inquietante. La culpa me envolvía y no sabía cómo responder sin revelar mis secretos más oscuros. Todo bien, respondí rápidamente. Solo he estado ocupada con algunas cosas. A medida que hablábamos noté su mirada inquisitiva. Era como si pudiera ver más allá de mis palabras vacías y percibir la verdad oculta detrás de mis sonrisas forzadas. Decidí cambiar de tema antes de que profundizara más. Hablamos sobre sus hijos y sus planes para el fin de semana, intenté involucrarme en su mundo, pero mi mente seguía volviendo a él, al hijo de mi amiga, y a lo que habíamos compartido. Más tarde esa tarde recibí un mensaje inesperado: ¿podemos vernos? Era él, y aunque el corazón me dio un vuelco ante la idea de volver a verlo, también sentí el peso del riesgo que eso implicaba. Nos encontramos en un bar pequeño y acogedor, donde la música suave creaba una atmósfera íntima pero peligrosa. Al entrar, el aroma del café recién hecho me envolvió mientras buscaba su mirada entre las sombras del lugar. Cuando finalmente lo vi sonriendo desde una mesa al fondo, todo lo demás desapareció momentáneamente. No puedo dejar de pensar en ti, dijo él mientras tomábamos asiento. Es normal sentirse así. En ese instante supe que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de posibilidades prohibidas.
La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, reíamos y compartíamos historias como si nada importara. Sin embargo, cada risa traía consigo el eco del secreto que nos ataba y la posibilidad del descubrimiento inminente por parte de su madre, mi mejor amiga. Al final de la noche, cuando nos despedimos bajo las luces tenues del bar, sentí como la culpa comenzaba a consumir lo poco que quedaba de mi alegría reciente. Las sombras acechaban cada rincón, sabía que cada encuentro nos acercaba más al precipicio del desastre emocional. Regresé a casa sintiendo el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros, cada paso parecía resonar con los ecos de mis decisiones equivocadas mientras atravesaba las calles desiertas hacia mi vida cotidiana. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mi estado interno. Despertar en la cama vacía me recordó lo que había dejado atrás, lo que había elegido ignorar. La rutina diaria me esperaba con sus brazos abiertos, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar y el secreto. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos vagaban hacia él, hacia la chispa que encendía mis días. La culpa se entrelazaba con cada recuerdo, cada risa compartida en esos momentos robados. ¿Era posible que estuviera buscando algo más? Un vacío en mí clamaba por ser llenado, pero con cada bocado de pan tostado, la realidad se hacía más pesada. En el parque cercano, decidí dar un paseo para despejar mi mente. Las risas de los niños jugando contrastaban con mi melancolía. Observé a las madres conversando entre sí, compartiendo historias sobre sus hijos y sus vidas. Una parte de mí deseaba ser como ellas, feliz y satisfecha en su papel. Pero otra parte anhelaba la emoción de lo prohibido. Un comentario casual de una amiga durante un encuentro fortuito me sacudió. Tu sonrisa es diferente últimamente, dijo mientras tomábamos café en una terraza. Su mirada inquisitiva hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Qué estaba proyectando? ¿Era tan evidente mi lucha interna? Intenté sonreírle, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Solo estoy disfrutando del buen tiempo, respondí con una ligereza que no sentía. Ese día, decidí llamarlo. La conversación fluyó como si nunca hubiéramos estado separados. Hablamos sobre trivialidades y sueños perdidos, su voz era un bálsamo para mi alma inquieta. Al despedirnos, una sensación de anhelo me invadió nuevamente. La dualidad de mis deseos se hacía más intensa cada día. El fin de semana llegó rápidamente y con él la posibilidad de un encuentro clandestino. Nos encontramos en un bar pequeño y acogedor, donde las luces tenues creaban un ambiente propicio para las confidencias. A medida que hablábamos el mundo exterior desaparecía, solo existíamos nosotros dos. De repente una risa estalló en la mesa vecina y rompió nuestra burbuja momentánea. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra realidad compartida. Cualquier ruido podría desvelar nuestro secreto. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron, todo lo demás se desvaneció. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté sin pensar demasiado. Lo que sentimos, respondió él con una sinceridad que caló hondo en mí. La noche avanzó y antes de darme cuenta, pasamos la noche juntos, bajo las estrellas brillantes de Madrid. El tiempo pareció detenerse mientras nos entregábamos a esa conexión tan intensa como prohibida. Sin embargo, al regresar a casa al amanecer, el peso del secreto volvió a aplastarme como una losa. La culpa me acechaba como un espectro silencioso, sabía que este camino no podía continuar sin consecuencias. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en la sala con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo con tono grave. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras. Sabía que algo había cambiado irremediablemente entre nosotros. Las sombras del pasado comenzaban a cobrar vida y no podía escapar del destino al que había conducido mis decisiones recientes. Al escuchar aquellas palabras, el aire se volvió denso y frío. ¿De qué se trata?, pregunté intentando mantener la calma. Su mirada no dejaba lugar a dudas, había algo más profundo en su ser que lo atormentaba. He notado que últimamente no eres la misma, dijo, y mi corazón se hundió. La culpa me envolvía como un manto pesado. En esos momentos me di cuenta de que mi vida había tomado un rumbo inesperado.
Las risas compartidas, las conversaciones triviales, todo parecía desvanecerse entre los secretos que guardaba. La relación con el hijo de mi amiga se había convertido en un refugio, pero también en una trampa de la que no sabía cómo escapar. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle, recordé la última vez que estuve con él. Habíamos compartido una tarde en un bar del centro de Madrid, riendo y hablando de sueños perdidos. Esa conexión era innegable, cada momento juntos me hacía sentir viva, aunque al mismo tiempo me desgarraba por dentro. ¿Estás bien?, preguntó él con preocupación. La pregunta resonó en mí como un eco familiar. Sí, solo estoy cansada, respondí, tratando de desviar su atención. Pero sabía que no podía seguir así. La reunión familiar a la que había sido invitada se acercaba rápidamente y con ella el temor a ser descubierta. La invitación llegó por correo electrónico y fue como una puñalada directa al corazón. El evento prometía ser un reencuentro lleno de risas y recuerdos compartidos, pero para mí representaba una prueba inminente. Mi amiga esperaba ver a su hijo allí, y yo no podía evitar imaginar las miradas inquisitivas si llegábamos juntos. En los días siguientes, la inquietud creció dentro de mí como una tormenta inminente. Cada encuentro casual con él se sentía más arriesgado, cada sonrisa compartida era un recordatorio del abismo que nos separaba de la realidad. A veces me preguntaba si valía la pena arriesgarlo todo por momentos fugaces de felicidad. Una noche decidí salir a caminar por el parque cercano a casa para despejar mi mente. Las luces de Madrid brillaban intensamente mientras pensaba en lo que realmente quería hacer con mi vida. La soledad me abrazó nuevamente, cada paso resonaba en el silencio nocturno como un eco de mis pensamientos reprimidos. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del hijo de mi amiga: ¿nos vemos mañana? Quiero hablar contigo. Mi pulso se aceleró ante la posibilidad de encontrarnos nuevamente en secreto. Sin embargo, también sentí el peso del miedo apoderarse de mí. ¿Qué pasaría si decidía poner fin a nuestra relación? El día siguiente llegó rápido y con él una mezcla de nerviosismo y anticipación. Al llegar al café donde habíamos acordado encontrarnos, vi su figura al fondo, su sonrisa iluminó la habitación por un instante antes de que las dudas comenzaran a invadir mis pensamientos nuevamente. Necesitamos hablar sobre nosotros, dijo al sentarse frente a mí, sus ojos fijos en los míos. En ese momento comprendí que cualquier decisión que tomara podría cambiarlo todo para siempre. El futuro parecía incierto y aterrador. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras contemplaba las posibles consecuencias de mis acciones pasadas y presentes. ¿Podría seguir adelante sin perderme a mí misma? El aire en la habitación se volvió denso, como si cada palabra que no se decía pesara más que las que estaban a punto de salir. La mirada de mi amiga, llena de preocupación y confusión, me atravesaba. En su expresión había un destello de algo más profundo, una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. No quiero perderte, dijo con voz temblorosa. Sus palabras resonaron en mí, como un eco de mis propios miedos. La idea de perder su amistad me aterraba, pero la sombra de lo que estaba ocurriendo entre el hijo de mi amiga y yo se cernía sobre nuestra conversación. Mientras hablábamos, recordé momentos compartidos en el pasado, risas y secretos que habían cimentado nuestra relación. Pero ahora, la tensión era palpable. La culpa se mezclaba con el deseo en una danza dolorosa y confusa. ¿Qué te pasa? Te noto diferente, continuó ella, observando cada uno de mis gestos. Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas, respondí evasivamente sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. No podía permitir que sospechara la verdad. Pero en mi interior, sabía que el tiempo se agotaba. La conversación avanzó y cada vez era más difícil mantener la fachada. Un malentendido sobre un mensaje que había recibido del hijo de su amiga provocó una discusión inesperada entre nosotras. No tienes por qué esconderte de mí, dijo ella, frunciendo el ceño. Si hay algo que te preocupa, dímelo. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta nuevamente. No podía compartir lo que estaba sucediendo sin arriesgarlo todo. En un momento de desesperación, decidí dar un paso atrás y poner fin a esta locura antes de que fuera demasiado tarde.
Al día siguiente encontré al hijo de mi amiga esperándome en nuestro lugar habitual. Su sonrisa era tan deslumbrante como siempre, pero había algo diferente en su mirada, una determinación inquebrantable brillaba en sus ojos. «¿Por qué no has contestado mis mensajes?», preguntó con un tono casi desafiante. La tensión entre nosotros crecía, sus palabras eran un recordatorio constante del camino peligroso por el que habíamos estado caminando juntos. «No podemos seguir así», respondí con firmeza, aunque mi corazón latía desbocado al pronunciar esas palabras. «Es complicado». Pero él no parecía dispuesto a aceptar esa realidad tan fácilmente. «¿Complicado? ¿O simplemente tienes miedo?», replicó con una mezcla de frustración y desafío. Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana repicando, la verdad siempre duele más cuando se dice en voz alta. La conversación tomó un giro inesperado cuando él dio un paso hacia mí, acercándose lo suficiente para sentir su aliento cálido contra mi piel. «No quiero perderte tampoco», dijo suavemente, pero su tono estaba cargado de urgencia. Un silencio tenso llenó el espacio entre nosotros mientras luchaba contra mis propios sentimientos encontrados. La atracción seguía siendo abrumadora a pesar del caos emocional en el que me encontraba atrapada. Sin embargo, la imagen de mi amiga aparecía constantemente en mi mente como una advertencia silenciosa sobre las repercusiones que esto podría tener para todas nosotras. Decidí darme tiempo para pensar antes de tomar cualquier decisión drástica. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de arriesgarlo todo por un deseo prohibido y complicado. Pero mientras me alejaba lentamente del encuentro, una sensación inquietante se apoderó de mí. Las consecuencias estaban a punto de estallar en cualquier momento y ya no habría forma de volver atrás. La mañana siguiente el sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con una luz que parecía burlarse de mi confusión. Me senté en la cama, con el corazón pesado y la mente enredada en pensamientos contradictorios. La conversación de anoche aún resonaba en mis oídos. Mi amiga había compartido sus propias inseguridades, revelando que también se sentía invisible en su propia vida. Su vulnerabilidad me había tocado, pero ahora me dejaba más confundida que nunca. Decidí salir a caminar por las calles de Madrid, buscando un poco de claridad entre el bullicio habitual. Las plazas estaban llenas de gente, pero me sentía como un fantasma, observando desde la distancia. La vida continuaba su curso sin mí, y eso me hacía reflexionar sobre lo que realmente deseaba. Mientras paseaba por el parque, recordé los momentos compartidos con el hijo de mi amiga. Las risas, las miradas furtivas y ese beso inesperado que había cambiado todo. «Nos besamos». Esa frase resonaba en mi mente como un eco persistente. Era un acto cargado de significado y consecuencias. Al regresar a casa, encontré a mi pareja sentado en la mesa del comedor. Su mirada era distante, estaba absorto en su teléfono móvil. En ese instante comprendí que nuestra conexión se había desvanecido aún más. Intenté iniciar una conversación trivial, pero él apenas prestó atención. «¿Te gustaría ir al mercado este fin de semana?», pregunté sin mucha esperanza. «Quizás», respondió sin levantar la vista. Las palabras se desvanecieron en el aire frío entre nosotros. La invisibilidad se hacía más palpable y dolorosa. En ese momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos opuestos y sintiéndome cada vez más sola. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Mi amiga comenzó a sospechar algo extraño en mi comportamiento, sus preguntas sutiles me hacían sentir acorralada. La culpa se instaló como una sombra constante sobre mis decisiones, mientras trataba de mantener la relación oculta. Una tarde decidí reunirme con ella para aclarar las cosas antes de que todo se desmoronara. Nos encontramos en una cafetería del centro, el aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras hablábamos del clima y cosas triviales. Pero sabía que había un abismo entre nosotras que necesitábamos cruzar. «Te veo diferente», dijo ella de repente. «¿Hay algo que quieras contarme?». El silencio pesó entre nosotras como una losa, mis palabras parecían atascadas en mi garganta. No podía traicionar su confianza ni arriesgar lo poco que teníamos juntas por un deseo prohibido. Finalmente respondí. «No es nada, solo he estado pensando mucho últimamente».
Su mirada era penetrante, sabía que no le estaba diciendo toda la verdad. En ese momento comprendí que no podía seguir ocultando mis sentimientos ni vivir con este peso sobre mis hombros. Al salir de la cafetería, decidí dar un paso hacia adelante y ser honesta conmigo misma sobre lo que quería hacer con mi vida y mis deseos ocultos. Pero justo cuando creía tener claridad sobre mis decisiones, recibí un mensaje inesperado del hijo de mi amiga: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco, sabía que esto podría cambiarlo todo nuevamente y no estaba preparada para enfrentar las consecuencias de esa conversación inminente.